Amén. Vamos a ver una administración que se llama Dios destruirá lo que deba destruir con tal de que un justo herede. Amén. Vamos a hablar de un poco de la depravación, de algunas cosas, ¿no? Vamos a acompáñenme al libro de Lucas 17. Lucas 17, capítulo 26. En realidad nos vamos a centrar en el capítulo 28, pero vamos a leer un poco a partir del 26. ¿Lo tienen? Dice así: y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y acá donde me quiero plantar, asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Amén. Vamos hasta acá. Dice la palabra, y siempre hemos ministrado lo mismo, igual cuando vino el pastor Raúl, hemos ministrado que los últimos tiempos serán como los días de Noé y de Lot. Mezclé los dos, de Noé y de Lot. Y hemos explicado que los tiempos de Noé eran característicos de hombres burladores, y que los tiempos de Lot eran característicos de la perversión sexual. Eso lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ir más allá. ¿Qué características tenía los días de Lot y qué características tenía no solo los días, sino también Lot y cómo eran, ¿no? Vamos a repasar un poco la vida de Lot. No sé qué se ríe Mónica, pero bueno, me parece que estuvo espiando por ahí en algún momento algo de Lot y Dios seguramente le va a estar hablando. Si estuvo espiando es porque Dios tiene algo preparado, ¿no? Vamos a ver Génesis 12. Vamos a repasar un poco el Génesis y vamos a hablar un poco de estos tiempos. Dice así: ahora bien, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben que esta promesa es para nosotros? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los verdaderos hijos de Dios, los que hacen las cosas como corresponde, Dios va a bendecir a los que nos bendigan y va a maldecir a los que nos maldicen. Amén. Se fue entonces Abraham como Yahvé le había hablado, y Lot fue con él. Y Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había conseguido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Bueno, acá nos está explicando que él salió de la tierra de su parentela, ¿sí? Harán era el padre de Lot, ¿sabían? Pero es evidente, la escritura nos muestra que Lot fue criado por Taré, ¿sí? Por el papá de Abraham. Porque dice que en el verso 12, si usted me acompaña al verso 12, 11. Déjeme un cachito. 11, 27, 28, si no me equivoco. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de nacimiento. Murió antes que Taré. O sea, evidentemente, por eso no sabíamos de Harán. Perdón, Taré era el papá de Abraham. Murió antes o sea, evidentemente lo crió su abuelo Taré, junto con su tío, que era, Abraham era el tío de Lot. Lot era el sobrino. ¿Sí? Ahora, como sea, no era el hijo. Era parentela. ¿Sí o no? Sin embargo, le dijo: vete
de tu tierra, de tu casa. ¿Y algo más le dijo? Dicen ustedes. Y de la casa. De la casa. Bien. Ahora, sin embargo, él lleva a Lot, que era un sobrino. Era pariente. Dios no le dijo que llevaba parentela. Ahí notamos una desobediencia en Abraham, ¿no? Y lo bueno es que Dios también usa gente así, ¿no? Porque también Abraham hasta llega a mentir con Sarai, su mujer en Egipto, que eso no lo vamos a tocar. Habla de que Sarai o Sara es su hermana en vez de ser su esposa. Entonces notamos algunas cosas, pero no es la intención caer en semejante hombre de fe como fue Abraham, ¿no? Sino en caer que también eh, todos los justos no significa que no nos equivoquemos. Y me incluyo porque Dios me justificó. Y los incluyo a ustedes. Son justos, ¿no? Vamos a ver Génesis 13, 7 y 8. Yo creo que Lot, según las escrituras, eso después véanlo, en el verso 4 del capítulo 12, antes de ir al 13, si usted ve el capítulo 12, verso 4, pareciera que Lot, como quien dice, se engancha con Abraham. No es Abraham el que lo lleva. Pero en el capítulo 5 parece que Abraham sale con Lot, pero puede ser también producto de que Lot se enganchó con él. No lo quiero volver a decir, pero se fue entonces Abraham con Yahvé, le había hablado y Lot fue con él. Y ahí parece que Lot, como quien dice, se engancha, pero después dice, y tomó a Arán, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. O sea, ahí parece que es Abraham el que lo lleva a él. Sea como sea, Dios llama solamente a Abraham, no llama a Lot. Esto es claro, Dios llama a Abraham, el llamado viene sobre Abraham. ¿Sí? Ahora dice el versículo 13, el capítulo 13, en el verso 7, y hubo disputas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre yo y tú, y entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Y acá me detengo un poco. Qué impresionante, así como digo que en algún momento Abraham se equivocó en llevar a Lot, pero él le dice, él trata de solucionar un problema que debería haber solucionado Lot. Lot fue el que se fue con Abraham, el que no tuvo el llamado. Entonces, cuando vio que había una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, Lot tendría que haber tratado de mediar y decir, no, esperen, porque en definitiva fue él que salió siguiendo a Abraham de alguna manera, ¿no? Sin embargo, fue Abraham el que vio que había disputa y el que fue a mediar. Y no solo que fue a mediar, sino que Abraham fue a la tierra. Si seguimos leyendo, dice, te ruego, el versículo 8, que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y a la derecha yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío como el huerto de Yahvé. Lo que sabe que está diciendo, de regadío como el huerto de Yahvé, era como el Edén. O sea, miren lo que era la tierra, pero qué difícil es cuando uno mira con ojos naturales y no lo espiritual. Como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno al otro. Ahora, qué tremendo, ¿no? Usted póngase a pensar que Lot es el que lo sigue a Abraham. Deténganse en que Abraham le dice, si vos vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Elige. Pero uno se detiene en la mente egoísta de Lot, en mirar con los ojos naturales y en ver la ventaja de uno.
porque vuelvo a decir lo mismo que en la contienda entre los pastores. Lot debería haber dicho, no, Abraham, yo salí con vos, vos elegí y donde vos vayas a la derecha, yo iré a la izquierda. Sin embargo, cuando él dijo, voy a elegir, hizo así, miró el regadero, miró lo que era la llanura, no le importó que quizás Abraham tuviera más ganado, porque también dice la palabra que Abraham tenía más ganado que Lot, si bien tenían ganados. Entonces yo calculo que también uno no está en las escrituras, pero debería decir capaz que no sé cómo era. Digo una suposición, capaz un lugar era más grande que el otro. Entonces, pero sin embargo no buscó el lugar, sino buscó lo que era apetecible a sus ojos. Y qué difícil cuando un hombre de Dios, en vez de guiarse por Dios, se guía por su propia naturaleza, por su carne. Termina haciendo lo que hizo Lot. Y ustedes vean lo que acarrea, porque acarreó cosas. Si bien Abraham dice, bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldicen, yo creo que Lot acarreó un montón de desgracias, que son evidentes. No porque no creo que Lot haya maldecido a Abraham, pero un poco también el no darle lugar al llamado de Abraham y enseñorearse él mismo por sobre las cosas de Lot, por sobre las cosas de Abraham, creo que tuvo sus consecuencias, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ¿dónde puso las tiendas Lot? Porque nos vamos a centrar en esto. ¿Dónde? Génesis 13, verso 12 dice, Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura. Y fue plantado su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Jehová. Dice que llegó sus tiendas hasta Sodoma. O sea, Sodoma terminaba acá y él llegó hasta Sodoma. En lo que bien dice el límite, limitaba a su tienda con Sodoma. ¿Sí? Qué interesante esto, ¿no? Como digo, eligió mirando egoístamente con sus ojos y aún así no salió de ahí, porque aún así descubrió en el verso 13 que la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Yahvé, contra Jehová. Y no decidió irse, sino que siguió acampando ahí pegadito a Sodoma, digamos. ¿No? Esto es muy interesante y después lo vamos a ir viendo. Ahora, qué importante que la palabra hace mención que eran pecadoras contra Jehová. Porque hasta acá Jehová había hablado, sale Abraham de ahí, y como él, sin querer, y se envalentona de lo que dice Abraham, le da a elegir, termina habitando en un lugar contrario a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vete de Abraham, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y Dios iba con Abraham. Sin embargo, él habitó cerca de Sodoma, un lugar donde eran contrarios a Dios, eran malos en gran manera y pecadores en contra de Dios. Ahora, dice el verso 14, si tienen título, que Abraham el capítulo 14 tiene que rescatar a Lot, porque Lot había sido tomado enemigo. No vamos a dar todos los versos porque nos vamos a marear si leemos tanto. Pero dice que Abraham se entera de que Lot es llevado prisionero junto con todas sus cosas, con sus bienes y aún con su esposa y sus hijas. ¿Y qué hace Abraham? Lo va a rescatar. Ahora mire qué cosa interesante. En el verso que leíamos antes, ¿dónde decía que moraba Lot o hasta dónde llegaban sus tiendas? Hasta Sodoma. Llegamos a la conclusión de que estaba en el límite de Sodoma. Pero ahora veamos lo que dice el verso 14, el capítulo 14, perdón, verso 12. ¿Tienen ahí? ¿Y qué dice? ¿A dónde habita ahora Lot?
Y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Ya no habitó más en el límite, sino que ahora estaba dentro de Sodoma. Qué interesante, ¿no? ¿Será que el pecado nos arrastra? ¿Será que la gente pecadora, impía, que había en Sodoma arrastró al lugar, a Lot? No quiere decir que él sea pecador, pero sí que habitar cerca de Sodoma trae consecuencias. Amén. Parte de Sodoma tiene mucho que ver con la lujuria, con la perversión. Y la Biblia nos enseña que de los pecados sexuales hay que huir. No hay que acampar cerca, hay que huir. Si acampás cerca, tarde o temprano, te ves enredado. Qué interesante, ¿no? Pero dice el verso 16, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Dice que recuperó todo Lot. Si no conocemos el relato, ¿qué diríamos? Recobró todo. De Sodoma me llevaron prisioneros. Sodoma es una ciudad pervertida. Si escuchamos todo el relato de Lot, se dio cuenta que es una ciudad pecadora en gran manera en contra de Jehová. Si recapitulamos todo lo que hemos leído hasta acá, diríamos, bueno, Lot, después de este mal trance, agarró sus cosas y salió de Sodoma, ¿no? Pero esto no fue así. Aún permaneció en Sodoma. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver que un poquito más adelante Dios habla con Abraham, ¿sí? Y empieza a interceder para que no destruya Sodoma, porque a Abraham lo van a ver unos ángeles, unos varones, y también dice que lo vio Jehová. Y empieza a hablar con Abraham. Señor, si encontramos 50 justos en Sodoma, no destruirás Sodoma. Dice, si encontrarle 50, lejos de ti es hacer tal cosa, dice el capítulo 18, verso 25. Que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo Jehová, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo lugar por causa de ellos. Ahí empieza a interceder a partir de 50. Capítulo 18, verso 26. Empieza a hablar Abraham con Jehová y empieza a interceder por Sodoma. Le pide 50. 50. No es mucho, ¿no? 50 justos para una ciudad no debería ser mucho. No es que le pide. No me tomé el atrevimiento o el trabajo porque he buscado un montón de cosas de buscar cuántos habitantes tenía Sodoma. Pero estimando en algunas cosas, cuando vienen los varones y todo, interpreto que era una ciudad populosa. Entonces, pareciera ser que 50 no habría problema por encontrar, ¿no? Pero sigue el relato. Verso 27. Y respondió Abraham y dijo, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar a mi Señor, quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallo allí 45. Le bajó 5. Le bajó 5 de un saque así. 45. Volvió a hablarle una vez más y dijo, quizás se encuentren allí 40. Y respondió, no lo haré por la causa de los 40. Miren qué Señor misericordioso y bueno tenemos, ¿no? Permite que un varón impío, por más que Dios dijo
que era el pan de la fe y tantas cosas habrán, dice que bueno no hay ni siquiera uno. Y aún se da el gusto y el lujo de hablar y contestarle a un varón tremendo como Fabrán, ¿no? Y dijo, el verso 30, entonces dijo, no se enoje ahora mi señor, y ponle a hablar. Quizás se hallen allí 30, ya no bajó de 5, ahora bajó de 10. Ya fue más. Se ve que ustedes analicen estos, porque está bueno analizar esto. La Biblia no nos enseña en ninguna manera, en ningún relato, que Abraham había entrado en Sodoma. En ningún momento nos dice que Abraham entró en Sodoma. Sin embargo, tenía con exactitud si había justos o no había justos. ¿Sí? Un varón de Dios no necesita entrar a un lugar para ver si el lugar habitan hombres de Dios y cuántos justos hay. Con solo escuchar algunos ya nos damos cuenta. Si uno entra a una congregación, uno encuentra 10 personas de una congregación y uno puede ver con exactitud qué clase de congregación es. Si es una congregación con escasa palabra, si es una congregación con mucha palabra, si es una congregación impía, si es una congregación santa, si es una congregación que obedece a Dios, si es una congregación que no obedece a Dios. Solamente con escucharlo. Aún con no escucharlo. Porque aún puede hablar con gente de esa congregación y no en ningún momento te hablan de Dios y en ningún momento te ponen un versículo. Entonces, no necesariamente debemos entrar en un lugar para verificar el estado espiritual de un lugar. Abraham lo tenía muy claro y no dice las escrituras que había entrado en Sodoma, para nada. Qué interesante, ¿no? Ahora dice, y dijo, en verdad te ruego, verso 31, el atreverme a hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. Y dijo, no destruiré por causa de los 20. Entonces dijo, te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez. Quizás se hallen 10. Y respondió, no lo destruiré por causa de 10. Y cuando Jehová acabó de hablar, Abraham se fue, y Abraham regresó a su lugar. Abraham habrá dicho, ¿para qué me metí en esto? No hay posibilidad. O sea, y eso es, también nos enseña que a veces, como siempre decimos, en el caso de Abraham, uno quiere ser más bueno que Dios y quiere interceder por una causa perdida. Era una causa perdida, o quiere en realidad interceder por algo que aún conocía bien y sabía que estaba una tierra corrompida, que era una tierra de maldad. Sin embargo, él trató de cambiar eso que Dios ya había definido y decidido, ¿no? Pero veamos que se tornaba imposible, porque no había justo. También sabemos que apenas termina este versículo, empieza el capítulo 19, y el título es Destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Ahora, como leíamos en el capítulo de Lucas 17, al igual que en la época de Noé, que se salvaron unos puchitos, unos puñaditos, acá también en Lot, en esa ciudad se salvaron unos puñados. Amén. Entonces, el tiempo, por eso la Biblia hemos enseñado que la Biblia dice que Dios no murió por todos. Que la palabra dice en Marcos que Él vino a dar la vida en rescate por muchos, Marcos 10:45, y que Isaías 53:11 también habla de que vino a dar la vida en rescate por muchos. No murió por todos. Acá nos demuestra el paralelismo que hay en los tiempos de Noé, que se salvaron, el plan original se salvaron algunos y no se salvaron todos. En realidad se salvaron menos de los que se fueron, ¿no? De los que fueron arrastrados. Ahora, dice, entre tanto, verso 19, entre tanto los dos ángeles que estaban con Abraham llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirles, y postrándose en su rostro a tierra, dijo, mirad, señores míos, os ruego que desviéis a casa de vuestro siervo
Pernotéis y lavéis vuestro pie, de madrugada os levantaréis y podrás seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero como les rogara con insistencia, fueron con él. Entraron en su casa y él les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Dice que Lot estaba en la puerta de Sodoma. No significa de que él no estaba adentro, sino que por cuanto los funcionarios de la ciudad y otros ciudadanos destacados dirigían los asuntos de la comunidad a la puerta, Lot participaba como juez. Por eso Lot estaba en la puerta. Lot era un juez. ¿Sí? Ahora, algunos eruditos y estudiosos dicen que en realidad, más allá de que Lot fue servicial y que Lot quería que estos hombres entraran a su casa y poder servirlo, también dicen que Lot conocía el estado perverso de la gente de Sodoma. Entonces, antes de dejarlo en la plaza, prefirió entrarlos. Así dicen algunos eruditos. Ahora, notemos algunas cosas. El verso 19:2 dice, mirad, señores míos. Habíamos entendido que eran ángeles, ¿sí? Pero, ¿cómo los ve Lot? Tomaron forma de varones, de señores. Si usted me acompaña también al verso 5, dice, y gritando a Lot, dijeron, ¿dónde están los varones? Y aún el verso 8 dijo, mirad, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón. No hagáis nada a estos varones. O sea, estos hombres, más allá de que eran ángeles, habían adoptado una figura de varones, de hombres. ¿Sí? Ahora, qué interesante. ¿Por qué hago hincapié en estos versos? En decir que dice, no le hagas nada a estos señores, a estos varones. ¿Por qué hago hincapié? Porque los hombres de Sodoma no vieron a 2 ángeles, sino vieron a 2 personas, a 2 varones, a 2 señores. ¿Sí o no? Y dice el verso 4 que vinieron todos los varones, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Todos los hombres, varones que habían, desde el más chico al más grande, desde el más joven al más anciano, vinieron todos ahí a la puerta de la casa de Lot. ¿Sí? Ahora, desde el más joven hasta el más viejo. Pregunta. Dice el verso 5, ¿qué querían estos varones? Conocerlo. Ahora, ¿por qué Dios va a querer destruir una ciudad tan amistosa? Que lo único que querían es conocer a los huéspedes que venían. ¿No? Dice que solo querían conocerlo. Desde el más chico al más grande de todos los varones querían conocerlos. Qué buena gente. Qué amistosa, qué amistad. ¿No? ¿O no? No eran así, ¿no? Acompáñame a Génesis 4:1. ¿Lo tienen? Dice, conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín. Conocer es tener relaciones, llegarse, concebir. Y conoció. Estos varones no venían en ningún grado de amistad. No eran como Roberto Carlos que querían tener 1.000.000 de amigos. Estaban lejos. Estaban buscando saciar su perversidad, su sodomía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama Sodoma? Se llama Sodoma y por qué hoy es sodomía. ¿Saben lo que es la sodomía? ¿Bien claro o más o menos? ¿Qué? Algo así. Miren, hace referencia a determinados comportamientos sexuales, comúnmente usado para describir el sexo anal entre hetero y homosexuales, y las demás prácticas homosexuales masculinas. ¿Sí?
La sodomía con la Edad Media, en la Edad Media o en la moderna, implicaba actos contra natura, lo que eran contra naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, sabemos, y está bueno decirlo, de que Dios no creó 4 sexos, sino que creó 2. Varón y varón a los querés, nada más. Por más que nos quieran venir a enseñar otra cosa, la realidad es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Como siempre decimos, una relación entre un hombre y una mujer trae vida. Multiplíquense. Una relación homosexual no se puede multiplicar. Por más que me digan lo que me digan, siempre digo algo y me voy a llevar la duda a la tumba. A la tumba no, a la vida eterna, ¿no? Ahí lo voy a discernir. Pero cuando me dicen Florencia a la vez la mamá y el otro es el papá, ¿y quién más asegura eso? Porque alguien tuvo que haber puesto esperma para que, ¿no? ¿Y por qué no pudo haber sido Florencia a la vez? ¿Sí o no? Uno me dirá, se parece al papá. Si los dos son los papás. Y si lo ven me van a querer discriminar, pero los dos son papás. Es una realidad. Y cuidado, que en Estados Unidos ya, la Iglesia Católica de Estados Unidos ya está casando homosexuales. ¿Qué va a hacer? Ahora, Sodoma es ilustrativa de muchas cosas, buenas y malas. Vamos a recorrer un poco la Biblia viendo qué nos ilustra Sodoma, porque la Biblia nos muestra un montón de cosas que han sucedido en Sodoma, ¿no? Acompáñenme al libro de Amós. Amós 4:11. Os destruí como Elohim destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como un tizón salvado del fuego, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Mire cómo Sodoma y Gomorra va a aparecer en la Biblia de un montón de cosas y de un montón de ilustraciones. ¿Sí? Analicemos que fue un Edén, según la óptica de Lot, ¿no? Pero también nos enseña Romanos, en el capítulo 9, verso 27, dice, también Isaías clama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y acá hablábamos un poco de lo que dijimos, el remanente será salvo, no todo el pueblo, ¿no? Nos han enseñado que todos se salvarán, pero acá dice el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra, como predijo Isaías, si el Señor en los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Cómo se ponen ejemplos Sodoma y Gomorra para todo lo malo, no? Qué bárbaro. Dice, también es ejemplo de los que desobedecen. Leamos lo que dice Deuteronomio. ...29... dice así. Vamos a leer a partir del 21. Y Jehová lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de esta ley, de manera que cuando generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de tierras lejanas al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con que le habrá afligido Jehová, exclamarán, toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboín, que Jehová destruyó en su ira y en su furor. Qué bárbaro, ¿no?
Y habla de dos ciudades más. ¿Sabían de estas dos ciudades? Qué bárbaro, ¿no? También veamos Isaías 1. También es ejemplo de los que rinden culto al exterior. Miren qué precioso todo el relato de Isaías 1. Visión de Isaías ben Amós, que vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y tu tierra escucha, que habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Está hablando de la rebeldía. Por eso digo, ¿cómo lo compara, no? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados. Abandonaron a Yahvé, despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Dónde seguiros hiriendo si os seguís rebelando? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano. Solo llaga, contusión y heridas supurantes. No ordenadas, ni vendadas, ni aliviadas con ungento. Vuestra tierra está asolada, vuestras ciudades incendiadas, vuestro país devorado ante vosotros mismos, desolado como la desolación que causan los extraños. La hija de Sión ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Si Yahvé y Abot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejante a Gomorra. Miren que la rebeldía también habla, ¿no? Oí la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A los rebeldes los compara con Sodoma y con Gomorra. Dice que son príncipes, son reyes de esas ciudades. Así que, dígale hermano, yo no soy rebelde. ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carnero y de cebo de ganado gordo. ¿Se acuerdan el verdadero ayuno? No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando os presentáis ante mí, pisoteando mis atrios, no sigas trayendo ofrendas inútiles. El incienso me es abominación. También los novilunios, los Shabbatot y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Se me ha vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliques vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno. Buscad la justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano y abogar por la causa de la viuda. Y venid después, y estaremos a cuenta, dice Yahvé. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comerás lo mejor de la tierra. Pero si rehusás y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Yahvé ha dicho. Qué tremendo, ¿no? Si sos obediente, serás convertido como la blanca nieve, como la blanca lana. Pero si no, sos semejante al príncipe de Sodoma, al rey de Gomorra. Mezclé todo, ¿no? Estoy en el 25 de mayo de 1810. Qué bárbaro. También hacen culto de los falsos profetas, también en Sodoma y Gomorra. Lo compara con los falsos profetas. Acompáñenme un poquito a Jeremías 23. (23:13) Dice así: Ay del que edifica su casa con injusticia
Esperen, estoy con el 22. Me pasé una hoja. Entre los profetas de Samaria he visto esta locura. Profetizan por Baal, extraviando a Israel mi pueblo. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados. Todos ellos se me han hecho como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Qué tremendo, ¿no? Si leen más adelante sigue hablando de Sodoma y de Gomorra, pero dice que hay profetas, falsos profetas, que los ilustra como Sodoma y Gomorra. ¿Sí? También habla de los orgullosos. En Ezequiel 16. Acá en Ezequiel habla bastante de Sodoma y Gomorra, pero vamos a citar un solo verso. 16:49. Mirá, este fue el delito de su hermana Sodoma, soberbia. Hartura de pan y gran ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no extendió la mano al pobre y al menesteroso. Si usted lee el 53, también habla de Sodoma, pero miren, ¿cuál fue el pecado? La soberbia, el orgullo. Pensar que hay gente que tiene, todavía en la actualidad hay soberbios, hay falsos profetas, y todos ellos dan culto a Sodoma y a Gomorra, ¿no? También el Señor nos hace ver advertencias. Acompáñame a Sofonías. Sofonías, verso capítulo 2, 9. Un chiquito que me lo pasé largo. Es una hoja, pero me lo pasé largo. Por tanto vivo yo, dice Jehová hacia vos, Dios de Israel. Ciertamente Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas, salinas y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. Acá habla de advertencias. También si quieren anotarse otro capítulo, después búsquelo, Lamentaciones 4, versos 6 al 8. Para no ir mucho. También Sodoma representa la perversidad humana en muchas formas. ¿Sabe cuántas veces es mencionada Sodoma en la Biblia? 46 veces. La primera, vamos a leer la primera, en Génesis 10, 19. Vamos a leer la última y después vamos a... Y la frontera del Cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Las. Acá aparece Adma y Seboín, las ciudades que han sido destruidas, ¿no? Y la última en Apocalipsis 11:8, la última de las citas. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma, y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Ahora, mire qué interesante, ¿no? Fue parte de un jardín antes de ser destruido, lo que hablábamos que Lot veía como el jardín, como el Edén. Luego fue referencia de ciudades de malvados, Génesis 13:13, que lo leímos, pero lo vamos a leer de vuelta. Dice que Lot, pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Jehová, ¿se acuerdan? Pero también Deuteronomio 32 nos habla
Vamos bien. Porque cepa de Sodoma es la vid de ellos, tomada de los campos de Gomorra, sus uvas son uvas venenosas y sus racimos amargos. Mire que hace referencia a ciudades malvados. También segunda carta de Pedro 2:6. Nos dice, y condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Son ejemplos para los que viven impíamente. Y no solamente por la homosexualidad de sus habitantes, sino por muchas cosas, comenzando por el descaro y ufanarse de sus pecadores. Mire lo que dice Isaías. Estamos yendo para que nos entre, ¿no? Isaías 3:9. La expresión de su rostro atestigua contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay de ellos, porque asimismo se labran la desgracia. Dice que, qué impresionante, que el rostro, la expresión de su rostro atestigua contra ellos. Ellos se afanan del pecado, porque como Sodoma publican su pecado, lo hacen visible. Hoy vemos un montón de congregaciones que hacen el pecado visible, que ya no les importa, que hacen reuniones de predicación de pacto, hacen reuniones de sanidad. Hoy, noche de sanidad. ¿Pero vos qué crees que Dios está a disposición tuya? ¿Cómo noche de sanidad? ¿Preguntaste a Dios si quiere sanar a alguien? ¿O vos crees que lo sanás vos? No sé cómo es. Se ufanan del pecado. Hoy, noche de milagro. Venga a recibir su milagro. Y se llena de gente que ni siquiera es escogida. Pero como ellos tampoco son escogidos, no les importa nada. Le dan el pecado. Al pecado y al pecado. Porque eso es blasfemar en contra de Dios. Venga a recibir su milagro. Venga una noche de sanidad. Como si Dios fuera empleado de ellos. Me hace acordar una canción del impío de Charly García. Decía, Dios es empleado en un mostrador. Da para recibir. Pero ellos son impíos. Pero que alguien en una congregación diga noche de milagro y sanidad, quieren hacerlo empleado de ellos también a Dios. No cambia mucho de lo que era Charly García y Sui Generis diciendo eso a lo que dicen estos predicadores de ahora, ¿no? Son empleados hoy. Señor, te necesito noche de sanidad y milagro. Usted venga y pacte que después Dios le concederá. Qué bárbaro, ¿no? Judas 7, así como a Sodoma y a Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Vieron lo que dije? Una de las características de Sodoma es hacer vicios contra naturaleza. No era el aceite, sino contra la naturaleza. ¿Sí? Contra natura, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Equivale todo para hoy mismo, porque Judas una carta que habla en contra de las falsas doctrinas. Y dice, así como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando las potestades superiores. Es increíble, pero todo vuelve. Y como pasó en Sodoma y Gomorra, ahora vamos a ver que hay cosas que ya entraron en alargar un mito. Amén. ¿Por qué me la paso haciendo hincapié en Sodoma, no? Porque empezamos hablando de Lot. Y ahora estoy hablando de Sodoma.
Lot acampaba en Sodoma. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre justo como Lot cometió tantos errores? Y tipifica una clase de cristianos actuales. Tipifica, van a ver que tipifica una clase de cristianos actuales. Ahora, ¿por qué digo que Lot era un hombre justo? Porque la palabra en 2 de Pedro 2:7 lo dice. 2:7. Dice, pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Porque este justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Por eso cuando yo me estaba bañando comentaba, Dios me ha cambiado el título y he entendido de que Dios destruirá lo que deba destruir para que un justo herede. Amén. ¿Y por qué digo que tipifica al cristiano de hoy? ¿Tiene idea? Hay muchas congregaciones, mucha gente que congrega en diferentes congregaciones, que al igual que Lot, se afligen al ver y a escuchar hechos inicuos. Sin embargo, permanecen en esos lugares. Permanecen. Y nótese que Dios tuvo que destruir Sodoma para que Lot saliera. Yo me preguntaba hoy, cuando estaba preparando y en un momento fuimos con mi señora casero, y le decía a mi esposa, ¿vos qué crees que hubiese pasado si Dios no hubiese destruido Sodoma? Lot seguiría ahí. Lot seguiría ahí. Mira hasta qué punto, si usted analiza la vida de Lot, un hombre que siguió a Abraham, un hombre que se puso, él en vez de interceder entre sus pastores, tuvo que interceder a Abraham en la disputa de los pastores. Tuvo que ser, él mismo eligió de manera egoístamente. Ahora cuando veamos la destrucción, no, el ángel le dijo, levanta tu cosa, va y le dice a los yernos. Y los yernos creen que se estaba burlando y se quedan ahí. O sea, yernos impíos. Después todos sabemos la historia de su esposa, desobediente, no mires para atrás, desobedece. Sus hijas, dice la palabra que sus hijas lo emborrachan, porque le dan de beber y lo pasan de largo. De una hija, de la hija mayor, nace Moab, los moabitas, y de la otra nace, se llamaba, sí, pero no se llamaba Amón, de ahí nacen los amonitas, también, ya se me va a acordar el nombre. Todo lo que acontece con él, toda destrucción, ¿no? Sin embargo, la palabra dice que era un hombre justo, que vivió entre lo justo, pero también digo, el sacerdocio. Y siempre hacemos hincapié en el sacerdocio. Sus hijas, su esposa, todo lo alrededor de él pereció. Sus yernos, sus nietos hijos, perversión. ¿Por qué? El peligro de acampar cerca de Sodoma. Pereció todo. Sin embargo, Dios lo declaró justo desde la eternidad. Si uno lo empieza a ver de manera natural, dice, este está condenado. Pero Dios dice que era un justo, era piadoso. Lo condenó. Ahora, yo decía, Lot hubiese seguido en ese lugar, de no haber sido que Dios destruyó Sodoma, ¿no? Pero Dios va a hacer cualquier cosa para rescatar a un justo. Es más, hay gente que está cansada de no recibir nada. Nosotros hemos experimentado muchos, y he visto mucha gente que a pesar de ver atrocidades que hacía su pastor, hasta que no fueron atrocidades latentes, no se fueron.
O sea, Dios tuvo que destruir a ese siervo, tuvo que destruir a la congregación, tuvo que empezar a largar humo para que recién ahí decidan salir. Tuvo que decir, Señor, no miren atrás, salí de ahí porque esto se está prendiendo fuego, este pastor está expuesto, si no, no salían. Por eso digo que tipifica a muchos cristianos de ahora, que no reciben enseñanza, que saben que mucha gente en la congregación está en pecado, que sabe que su pastor no predica sana doctrina, sin embargo permanecen. Y Dios va a tener que destruir todo, porque ya lo hizo, porque ya empezó a hacer. Acuérdense en la profecía de David Wilkinson. La profecía de David Wilkinson antes de morir está en el Facebook del ministerio de GES Tucumán, y también está en mi Facebook, yo la he subido, en la cual hablaba que muchos megas imperios de predicadores iban a caer. Y vaya paradoja, ¿no? Me acuerdo de alguien que es un señor argentino, predicador de jóvenes, mega catedral de cristal, cayó. Y hoy la catedral de cristal pasó a mano de católicos. Pero esto me acordaba mientras me bañaba. Y me recordaba que tenía un hermano también asalariado como él, digo pastor. Un hermano pastor. Que vaya paradoja. Decía que Dios lo había levantado a predicarle a travestis, a homosexuales. Y era un sodomita, ¿no? Y Dios, como todo sodomita, al cual derramó fuego y azufre, también se lo llevó a él. Qué interesante, ¿no? Cómo las cosas ya empezaron a alargar olor a quemado, ¿no? Ya empezaron a osmear. Por eso al justo Dios lo va a sacar del medio de esa condenación. Pero me acordaba que este este pastor, decía que tenía un café con ser. Y le daba lugar a los travestis, a los homosexuales, porque decía que Dios lo había llamado. Vaya paradoja, hermano, de este otro hombre. Y ahora sí lo dije bien. Antes había dicho mal, varón es espiritual, hombre. Carnal. Sodomita. Entonces, mientras me bañaba, yo pensaba concluir. Pero Dios me trajo a este sodomita que vivió en estos tiempos. Como hay varios sodomitas. Hay uno por internet que lo es quitado. Que también, no me acuerdo el nombre, si no lo daría. Porque te mandan y te hablan de sexo en internet. Y son dos pervertidos que el pastor Raúl lo tuvo que echar de Tucumán. Pues son sodomitas, porque está lleno de sodomitas. Pero también, así como fue destruido Sodoma, van a ser destruidos todos estos predicadores de Sodoma. Porque son predicadores de Sodoma. Son sodomitas. Por eso, el mensaje hoy es entender de que a los justos hará cualquier cosa Dios, pero vamos a heredar. Aún estando en medio de Sodoma, Dios va a ser así. Y vamos a heredar. Pero igual no quitemos la atención de habitar cerca de Sodoma. Porque de esos lugares se huye, no se habita. De esos lugares, dice la Biblia, huye. Hay dos cosas en las cuales Dios nos manda huir. ¿Saben cuáles, no? Lo sexual y la idolatría. Amén. Huyamos. Y bueno, vaya paradoja. Entiendo que es una palabra profética, una palabra muy actual a estos tiempos, porque hay mucha gente que está en lugares que ya empezó a largar olor a azufre, olor a quemado. Sin embargo, no se mueven. Y hay una frase diabólica y mundana que dicen: Dios me va a sacar de este lugar. El tema es que no te saque con los pies para adelante.
Porque como hemos aprendido, hay juicios correctivos que aún incluyen la muerte. Vas a heredar, pero no va a ser lo mismo que estar en la presencia de Dios. Entonces, que Dios te saque de los lugares, pero no con los pies para adelante. Ahora, por último voy a decir esto. ¿Cómo podemos entender de que Dios es el Espíritu Santo es un caballero que nos guía, que nos direcciona? Si es un caballero que nos guía, que nos direcciona, no va a ser Él que nos saque. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Levántate, vete de tu tierra, tu parentela. Una acción en la cual tenía que hacer Abraham, tenía que salir. Pero sin embargo hay gente que espera que Dios lo saque de algún lugar. La acción de salir es nuestra. Tal cual. Dios te va a acompañar, Dios promete acompañarte. Pero la acción de salir, cuando vos empezás a ver que hay sodomía, empezás a ver que hay idolatría, empezás a ver que hay profetas como en Jeremías, profetas de Sodoma, profetas de Gomorra, empezás a ver como Ezequiel, orgullo. ¿Qué haces? ¿Cuánto más te vas a quedar? Empezás a ver que hay escasez de comida, que te estás muriendo de hambre. Algo tenés que hacer. Abraham dice que guiado por Dios, cuando niega, o sea, miente en cuanto a que Sara es su mujer, dice que baja a Egipto porque había hambre. Y baja a Egipto. Ahora, las personas tienen hambre, pasan hambre y sin embargo siguen ahí. ¿Por qué? Porque les gusta la sodomía. Pareciera que todo pecado sexual, toda tentación se atrae, pero también arrastra. Lot estaba en los límites y de pronto, cuando se quiso acordar, ya estaba dentro de la ciudad. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, y oramos, Señor, porque realmente, Señor, tú nos has justificado, porque tú nos has llamado, Señor, desde la eternidad. Gracias porque hemos entendido, Señor, lo malo, lo nocivo que es acampar cerca de Sodoma y de Gomorra. Hemos entendido, Señor, que una cosa es aún estar en el desierto contigo. Aún estar entrando a la tierra prometida, pasar dificultades, pasar problemas. Pero en todo saber que está tu mano, Señor, cubriéndonos, que está tu mano acompañándonos. Y lo malo de habitar en Sodoma, porque dice que esos hombres eran pecadores en gran manera contra ti, Señor. Lo que yo interpreto en este tiempo, donde aún reina Babilonia y donde aún reina Sodoma, que no podemos estar en Sodoma sin meternos, sin ser parte de Sodoma, y sin caer en ser pecadores contra ti, Señor. Líbranos, Señor, de estar en Sodoma.